este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. A ver, médico, pero además médico de altísima responsabilidad porque es el corazón. Político que no ejerce pero es político. ¿Sigue siendo político? Por supuesto, Carlito. Pero lo interesante es que yo pensé que fui médico nada más que porque papá quería que yo sea médico, por darle el gusto al doctor. ¿Qué año Velarde. decide entonces? Yo empiezo a estudiar el año 57, llegué a Córdoba. Dice mi familia, sobre todo mi cuñada Adrianita, que decían, ay, pobre doctor Velarde. La señora Adrianita es la esposa De Chichi. del maestro Chichi. De Chichi Velarde. Qué hombre, ¿no? El bravo. Qué hombre su hermano, El ¿no? bravo de los Velarde. Sí, pero qué hombre, ¿no? Qué hombre. Extraordinario. Sí. Vea. Ah, excepcional, excepcional. Sí, sí. Ese hombre, Seguro. ese hombre, quizás por eso fue que fue excepcional, porque era muy hermano, era muy parecido a papá, era el más parecido de todos a papá. Entonces, ¿qué pasó? Yo me recuerdo que en el año 79, Chichi pues era un líder transportista, todo. Entonces, el MNR del doctor Paz lo invitaron para que Y los sea parten a ustedes. senador. Ajá. Y él se postergó él, pero dijo no, Por usted. no, por Pituco. Ah, por Pituco fue el Claro, candidato. Pituco, no se olvide sí. que Pituco era el jefe. Claro. Porque yo, la verdad que siempre, lo que he sido prefecto, porque Pero, yo un no ratito. soy el clásico Pero, político. sí, pero un ratito. Usted se va en la década del 50 a estudiar a la Argentina, pero usted estudia en Santa Cruz, la escuela. Yo estudio en el número 2, los 6 años, al lado de mi casa. Ya. Mi director, Que está Aurelio, en la calle en Valliviana, la calle Valliviana. entre Cochabamba y La Paz. Mi director, Aurelio Rivera Méndez, Ya. todo un símbolo del magisterio. Antes los colegios eran por números, ¿no? Era el número El 2. número, sí. El número 2 era Sí, ese. el número 1 está ahí en la calle René Moreno, no, en la 24 de septiembre. Exacto. En la 24 de septiembre. El número 2 es ese. El número 3, el que está ahora, que es el museo. El nuevo Exactamente, museo el número en la 3. Y calle el número Sucre. 4 es el que está aquí cerquita del Colegio Nacional Florida. Exacto. Ajá. Esas eran escuelas, Escuelas. porque eran solamente primarias. Primarias. Ya. Primarias. Ok. Usted estudia entonces en el 2. En el número 2. Y después, primero, segundo y tercer año hago en el Nacional Florida, con Secundaria. Percy de compañero. Percy Fernández Áñez. Con Percy Fernández Áñez. Yo con Percy lo conocía porque era muchacho del barrio y él formaba parte de un centro, el Centro Claret, ahí en la capilla, con el padre Ripa. Y a mí, y Mario Melgar Peredo, y Bicho Pereira, Freddy Pereira. Ya, Bueno, claro. en cambio, yo con Arturo Rodas, Vieja, Constantino Beise, que era libre pensador, sí, sí, sí. claro, porque él no podía estar en el Centro Claret, porque la Era familia... de inspiración religiosa, muy Claro. católica. El Centro Claret eran los católicos, en cambio los Beise eran protestantes. ¿Ves? La primera familia protestante fue a raíz, Abiertamente. abiertamente a raíz pues de que decían que los curas franciscanos de Guarayo asesinaron al hermano de la mamá de los Beise, señor Montero. Ya. ¿No es verdad? Entonces,
De ahí venía. Entonces, con Arturo Roda y con Quitino no éramos del Centro Claret, pero éramos compañeros en el número 2, Ya. con Freddy Pereira y Percy era del número 3. Ya. Así que, pero ya cuando entramos al secundario ya estuvimos en el Nacional Florida, Pero usted dice hasta cuarto, hasta tercero. hasta tercero. ¿Y después qué hizo? Lo nombraron a papá, lo nombraron primero. Ya yo ese tercer año ya lo hice. ¿Su padre era liberal? No, papá era socialista. PURS. No, socialista. Papá, la única actividad política que tuvo primero, papá se quedó con el nombramiento de prefecto, se iba a posesionar de prefecto el año 30 cuando lo derrocan a Hernando Siles. Ya. Papá era muy amigo, era como hermano con Enrique Finot. Mire usted. Y Finot era hombre fuerte, De Hernando de Siles. Hernando Siles. Papá recibió el nombramiento de prefecto y el día que Que se iba a en la posesionar. mañana se iba a posesionar, ese día vino el golpe. Claro. Siles que tuvo dos familias prácticamente, la familia de los Siles Salinas, con políticos de la talla de Luis Adolfo y de Jorge Siles Salinas, y a Hernán Siles Suazo, Sí, señor. que también es su hijo, fueron presidentes los dos, y Jorge era falangista, el otro era liberal era el cristiano, PSD, ¿no? claro, social Partido cristiano. Socialdemócrata. Sí, socialdemócrata, sí. El partido, Que digamos, hace alianza con con el Barrientos. PURS. Exactamente. Y sí. después, por Ajá, supuesto, sí. hacen alianza con Barrientos cuando se forma el frente con el PRA, El MPC, el MPC, que fue Movimiento Popular Cristiano. Me acuerdo, ¿sabes qué? Como si fuera hoy ¿Cómo? día. Yo estaba el 65 en esas elecciones y solo se hablaba de elecciones. Claro. Así que me acuerdo perfectamente de eso. Bueno, sigamos. Entonces, su padre usted era socialista. Mi padre era socialista, ¿sabe? Socialista, y luego parece que tuvo en el gobierno, cuando el gobierno de Bush, él creo que candidateó para ir a la constituyente, porque Bush llamó a una constituyente, Claro. ¿no es verdad? Pero parece que él iba de segundo, porque papá estaba muy dedicado a la profesión de dentista, ¿no es verdad? Él había vuelto de la guerra. ¿Sabe por qué va mi padre a la guerra? Mi padre era un fanático de la medicina. Él va a estudiar a Chile y el doctor Ramírez, el famoso abuelo de estos choquitos, que eran dos ingenieros de la CRE, que trabajaban para la CRE, los primeros ingenieros electrónicos, Ya. que el uno ha sido presidente de CRE también, y del Círculo de Amigos, Chichín Ah, ya, los Vázquez. Ramírez. Chichín Ramírez, ya. Ramírez. Ya. Ahora sí. Mejor dicho, Aguilera Ramírez, Ahora sí. los pillahembras. Claro que sí. Sí, los sí. pillahembras. Bueno, Exactamente, los que el- estaban ahí en el la abuelo de en la estos- calle Chuquisaca. Los Ramírez, sí. claro, pero ellos, no se olvide que estos chicos son nietos de doña Celia Marcó. Claro. Se ha emparentado con Cochero, con todo. Bueno, ese hombre, el doctor Ramírez, estaba recién recibido, dice, cuando llegó mi padre a Chile, y él fue el que lo orientó, le dijo: Mocito, vos, la carrera de medicina es muy larga, y vos se había caído el Partido Liberal. Su padre de mi padre era liberal, Ah, ya era así liberal. que no había forma de que vaya todos los meses plata, tenía que baratírsela. Entonces este hombre lo hizo que se inscriba en odontología, que eran 2 años menos. Segundo, lo hizo nombrar de enfermero en el hospital que él trabajaba.
Papá tenía devoción por esa familia. ¿Esto es dónde? En Santiago de Chile. En Chile. Y así es como papá se hace dentista. Pero siempre soñaba con que decía que en una familia está bendecida si tiene un hijo médico, en la familia. Y entonces el médico tuvo que ser usted. ¿No? Y fíjese, quiso que sea pituco, pero pituco, un tipo práctico, con 3 años fue dentista, 3 años estudiaba en San Pablo, Brasil, para ser dentista. Pituco a los 21 años ya era dentista. Ah, carajo. Y claro, y se vino. Mi padre ya le hizo un consultorio a todo, trapo y demás, y bueno, así fue. Y no ejerció mucho porque la política lo ganó. Exacto. ¿Qué pasó después? Cachi, el ingeniero. genio de la familia. Sí. Ese era el genio, así como Chichi era el macho de la familia, Cachi era el genio. Yo tengo el privilegio de que el doctor Antunes, el doctor Sanabria, el doctor Mario Sandoval Saavedra, siempre, esos 3 con seguridad, siempre me dijeron que Cachi Velarde era el alumno más inteligente que ellos han tenido. Que puede ser que alguien hubiera sacado alguna vez, pero en general, en todos los años, este muchacho. Tanto así que fui y peleó la medalla de oro de la Universidad de Córdoba para ingeniería, pero quiero que sepa, la peleó con el ingeniero Vega, el famoso Vega, que es ese asesor. Que viene de vez en cuando por acá. Claro. Ah, mire usted. Bueno, estudiaban juntos, solo que Vega era un genio, porque fuera de sacar la medalla, se recibió en 5 años de ingeniero y aparte hizo el servicio militar que en el Paraguay era obligatorio. 3 meses, no, lo hizo en Paraguay. En Paraguay. 3 meses por año. Oiga, un ser excepcional el Vega ese. Mire usted. Bueno, mi hermano era el bueno, entonces iba a estudiar medicina. Pues a estudiar medicina. ¿Cómo sería que él sabía que papá quería tanto que sea médico, que durante 3 años no se animó a mostrarle su libreta que estudiaba ingeniería? ¡Qué belleza! Oiga, yo me recuerdo esa vez, cuando se la muestra, vi esa cara de desilusión y de amargura de mi padre. Qué increíble, ¿no? Oiga, increíble, increíble. Bueno, Chichi no era bueno para el estudio. Era deportista, pues Chichi. Ha jugado todo. Gran futbolista. Gran futbolista. Lo único que es lamentable es que sea el Club Lumin, pero no importa. Boxeador. Oiga, boxeador. No me olvido nunca. Papá era presidente de la federación. Antes de meterse de pleno a la política, papá era presidente de la asociación de fútbol. Y de presidente de la asociación de básquet. Y también presidente de la Casa Argentina. Era un tipo, pues, múltiple en este aspecto. Oiga, y se metió a la política y se ve que todo lo agarraba con pasión, porque él entra al MNR por esas casualidades, creo que ya se lo conté, fue que con Cachi y Chichi, los 3 salvaron los pocos muebles que pudieron cuando le quemaron el 21 de julio del 46 la casa Edmundo Roca, que era lo diagonal de mi casa. Y así vino a parar. Cuando el famoso problema de... Cuando lo estaban colgando a Villarruel. Claro. Cuando lo estaban colgando a Villarruel, papá. ¿Sabe? Aquí hubo una revuelta y... No, pues, acá cayeron y asaltaron la casa, el hotel de Michi Bolan. Michi Bolan, que era el subjefe del partido, tenía un hotelito. También a Edmundo no solamente le quemaron su casa de la Cochabamba, sino que tenía una fabriquita de camani, que era un veneno para combatir los cepes. Fueron y se la volaron, le pusieron un fósforo y como era pues puro azufre y demás, voló. Años ha estado la casita yendo a Cotoca, era en la pampa de la isla. Y ahí estaba sin techo, porque voló todo el techo. Todo eso pasó el 21 de julio del 46. A raíz de eso, papá trae a la señora Lola con sus hijos
y al otro día los llevó a entregárselos a su compadre, porque don Pastor Díaz era su compadre de papá. Entonces la llevó a la señora Lola y se la entregó. Y así fue que... Pero, ¿y usted lo nombran ministro a su padre? ¿Y usted dónde se va? ¿A La Paz? A La Paz. Y yo estoy allá, todo, esto era el 53, 20. ¿Usted es el menor? El menor. Es que a mí mi padre, ahora recién me doy cuenta, ahora que soy abuelo, de que mi padre a mí no me crió como hijo, me crió como nieto. Yo tenía una relación tan bella con mi padre. ¿Así? Sí, sí, sí. Realmente es una de las cosas, tanto así que papá muere faltando, a mí me faltaban 4 materias para ser ya médico. ¿Y usted decide ser médico por él o por usted? Por él, por él. Pero el hombre que me dijo, cuando a mí me nombran a los 30 años, yo no había cumplido 30, iba a cumplir, 29 años tenía, cuando me llega el nombramiento de prefecto de Torres, el que primero que lo vio ese nombramiento, porque lo abrí con él, fue el doctor Gilberto Molina. Qué médico, ¿no? Y qué persona. Qué hombre. Sí. Bueno, yo siempre digo... ¿Ya usted era médico? Claro, y no, ya yo llevaba 7 años, yo era jefe médico de ferrocarriles. No, tenía una actividad médica plena. ¿Usted estudia en Córdoba? En Córdoba, y en Córdoba me quedo, después de que muere mi padre, creí... ¿Cuántos años estudia en Córdoba? Yo estoy los 6 años y medio que tardé en recibirme Ya. de médico. ¿No es verdad? Todo ese tiempo vivimos en la misma casa con Percy Fernández. ¿Todavía no se había casado usted? No, ninguno. Nosotros nos hemos casado ya profesionales. Ya. Usted se recibe Me recibo y se queda en Argentina. y me quedo en la Argentina para hacer la especialidad de cardiología, porque opiné que papá se había muerto de infarto porque no había cardiólogo en Santa Cruz. Y entonces creí un deber cumplir con, dado lo que él quería, que yo sea médico y demás. Yo en ese tiempo ya estaba de practicante menor y practicante mayor en la maternidad provincial de Córdoba. Entonces era un experto en hacer parto y en operar ya cesárea, porque en ese tiempo los practicantes eran los que manejábamos el hospital, pues había muy pocos médicos. Entonces yo tenía mi camino, pero con la muerte de papá, casi estuve a punto, me quedé como 6 meses. ¿Casi la deja? Casi la dejo. Y bueno, después digo, vamos a cumplir lo que él quería. Y así fue que terminé. ¿En qué tiempo saca su especialidad? 2 años. ¿Pero se queda todavía allá? No, ahí ya me ven. Termina y se viene. Claro. Y se Oiga, viene... y es interesante. ¿Qué año llega? ¿Sabe qué es interesante? Yo llego el 22 de diciembre del 64. O sea, se había caído el doctor Paz. A los días, prácticamente. No, pues se había caído el doctor Paz el 4 de noviembre. Claro. Además, teníamos un grupo con José Ortiz Mercado ya en ese tiempo. Habíamos organizado un grupo. Otro gran hombre cruceño. Oiga, y nos íbamos a ir en enero del 65, unos 50 personas que teníamos la lista, que íbamos a ir a jurar al MNR, pero en La Paz. Ante el doctor Paz. Ante el doctor Paz, pero íbamos a dar nacimiento a un grupo interno, era nuestra idea. Nueva Línea se iba a llamar. ¿Y sabe a quién? Más o menos la Carlos Montenegro de después. ¿Sabe a quién lo íbamos a invitar para que lo lidere? A Roberto Jordán Pando. Mire usted. Eso estaba definido. Es más, en septiembre... Que Roberto Jordán Pando debe ser uno de los ideólogos más interesantes que tuvo el MNR. Yo creo que fue, pues, es que lo de Roberto... Usted es candidato, después vamos a hablar de eso. Ok, y bueno, se truncó el proceso. Se truncó. Pero, ¿qué pasó? Ya yo estaba en Santa Cruz y llega también José. Ya. ¿No es verdad? Llega de Buenos Aires, ahí los primeros meses del 65. Entonces, pero ya se había caído el doctor Paz. Entonces, me llama el
José todavía de Buenos Aires, yo en Córdoba, ya para venirme, y me dice, Guatoco, todo lo hablado Queda de nada. queda nada, no podemos. Y sobre todo que llega acá y el primer cargo que le ofrecen a José, no se olvide que creo que es el primer cientista político titulado que había en Santa Cruz. Probablemente, sí. Claro, Sí. entonces, pero tenía una formación, pues, además de unas relaciones. Yo me recuerdo cuando yo iba a Buenos Aires, yo tardé 6 meses en recibirme de médico porque me fui a hacer un curso. No, lo corto. ¿No cree usted que Humberto Vázquez fue cientista político independientemente de que no haya tenido el cargo? Bueno, yo... Uno puede leer cosas de Humberto Vázquez Seguro. de análisis de ciencia, pero probablemente, como usted dice, el primero titulado es Josecito. El primero, y en una universidad muy Sí, mentada. sí, claro, por supuesto. Yo me recuerdo. Además me recuerdo. con honores también, ¿no? Fundamentalmente, yo no sé si era tan bueno en cuanto a las notas y demás, pero lo único que le quiero decir que yo en la casa de José Ortiz Mercado, en Buenos Aires, siendo él estudiante, he conocido una serie, entre ellos a Grondona. ¿A Mariano? Mariano Grondona era su profesor de José, pero era su amigo. Es más, Sí. hemos tomado unos whisky sour que preparamos ahí en el departamento de José con Mariano Grondona, y había un Que hoy es un conservador. Claro, Hoy es un conservador. es que era. No, él era. Liberal, ¿no? Sí, En realidad liberal, él era liberal. más que conservador, liberal. Liberal. Sí, sí. Luego Archibaldo Lanús. No, Usted el lo- famoso Archibaldo Lanús. Lanús. Lanús, sí, pero Es se un escribe hombre- Lanús. No. Nada. Lanús del Lanús. pueblo. Ah, no, entonces estoy hablando de otro. No, Sí. Archibaldo Lanús, Lanús ya. es uno de los hombres más destacados del cuerpo diplomático argentino. Ah, Ha ya. ocupado todo. Bueno, ese era su compañero de José y su compa. ¿No? Yo tuve el gusto de ser amigo de José los últimos años de su vida. Y la verdad es que yo diría que fuimos amigos. Seguro. Hemos hablado de muchas cosas con él. Y cosas que más allá de la política, de familia y de cosas como esta. Sí, Por eso digo que fuimos amigos. Bueno, usted se viene a Santa Cruz con el MNR caído, con el MNR caído. con un Pituco Velarde que Perseguido. ya destacaba en el MNR, Ah, no, perseguido. Ya Pituco Velarde no. Ajá. Quiero que sepa. En ese tiempo, Ya había sido prefecto, creo. Pituco ya había sido prefecto 2 veces. Ajá, Pituco fue prefecto el 56 y el 59. ya. Del 59 al 60. Luego, él era diputado. Claro. La ley del deporte, la ley con el cual la cerveza pasó a A dar regalías al deporte. dar sí. regalías a Sí, el obras impuesto, deportivas. El famoso impuesto a la cerveza. Bueno, esa es obra de Pituco Velarde y de Pedro Rivera Méndez, El padre de Pillín. el padre de Pillín. Eso es bueno que lo... Insignes movimentistas cruceños. Exacto, exacto. La clase media cruceña le aportó mucho al MNR. Claro, pero era, digamos, no se olvide que decían, no, todos los movimentistas son camba. No, Macana, después cuando uno se pone... Era la clase media cruceña la que le Cuando uno aportó. se pone a ver... Y hasta ¿sabe? la oligarquía cruceña de aquella época. Quiero decirle esto. El hombre, el activista político más extraordinario en la historia que yo he visto, ¿sabe quién era? El padre de Yello Antelo, don Sergio Antelo Velasco, Ese no lo ubico. el flaco Sergio. Oiga, trabajaba las 24 horas, era el movilizador del MNR de la época de Edmundo Roca. Ahí está otro nombre, Edmundo Edmundo Roca. Roca Redondo, Claro, extraordinario. claro.
Pepín Barberí, va a decir los Querido, hermanos Barberí, yo- Oscar, Pepín Y Alberto. no, Bueno, el otro, Ovidio. Ovidio. Claro, Claro. no, pues, Ovidio, Los tres hermanos Barberí Claro. fueron de los buenos movimentistas. destacado. Ujú, claro. Ovidio y Edmundo. Edmundo era el gran jefe, pero era un tipo que toda su prédica era que con amor se pueden cambiar las cosas. ¿Así? Edmundo era el hombre más bueno, lo único que era mal borracho. 2 o 3 problemas que ha tenido en su vida fueron porque actuó bajo los tragos, pero después era extraordinariamente bondadoso, era un grandote. A mí cuando yo lo vi llegar a la propiedad nuestra en el Bajío a visitarlo al doctor Velarde, con quien no se saludaban, porque papá había hecho la campaña por su hermano Jorge en Montero, frente al MNR, y le ganó al MNR. ¿La Falange? No, ¿O quién? Jorge Velarde era, no se olvide que en ese tiempo habían los candidatos independientes. Claro, sí, sí. Jorge Velarde era candidato independiente y ganó. Fue diputado y estuvo en la constituyente del 44 al 46. Él deja de ser... ¿Usted no está presente en Santa Cruz cuando el problema de Roca y Barberí? Sí, sí. ¿Usted estaba aquí? ¿Sabe, No. ¿Sabe quiénes estábamos en el jeep con el jefe del partido? Ya en ese momento mi padre era jefe del partido. Haroldo Zambrana, su primo de papá. Ciro Neri, que era el chofer, Cirito Neri, claro. que se lo prestó, se lo pasó. Aurelio Saucedo se lo pasó a papá. Otro gran dirigente Pero claro. movimentista, que después compartió con usted en el MNRI. Claro que sí. Me acuerdo como si fuera hoy día, Claro. salimos a defenderlos cuando entraron a la En huelga, una huelga de hambre. en la iglesia de la Merced. Exacto, donde los querían Sí, colgar. sí, cuando la UDP, cuando comenzaban las cuestiones de la UDP. Así Me acuerdo es. como si fuera hoy. El desempeño de la BY de Tank 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus 2 ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BY de Tank un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los 2 ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BY de Tank puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.